Torá de Yahweh, anunciando el reino de Yahweh y de su Mashiach Yahshua. Shofar de Yahweh, comunidad hebrea israelita. Soy su ají y servidor en el Mashiach Yahshua, el Moré Yahoshea. En tu palabra he puesto mi esperanza, mis ojos se consumen ante tu promesa. Cuando me consolarás, cuando me consolarás, estoy como un odre puesto al humo. Exaltad el nombre de Yahweh, exaltadlo, hijos de Sion, los que estáis en el Beit de Yahweh. Porque Yahweh ha escogido a Sion, la quiso por su habitación. Este es el lugar de su reposo, donde por siempre Él vivirá. Israel, mi manto te cubre, eres mío y de nadie más. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 ellos huirán. Los religiosos creen que el mal llamado Antiguo Testamento está abolido y que solamente el Nuevo Testamento está vigente. Si el Nuevo Testamento es la única porción vigente de las Escrituras, ¿por qué es que los religiosos usan textos del mal llamado Antiguo Testamento para justificar sus doctrinas? Veamos algunos ejemplos de textos que sacan del Antiguo Testamento que usa mucho religioso para justificar sus doctrinas, aunque sin embargo para ellos está abolida. La mujer no vista ropa de hombre, ni el hombre vista ropa de mujer. Usan los Tehilín, salmos, en sus lecturas. Usan el texto de Malaquí, nación me ha robado los diezmos, para justificar la doctrina de los diezmos. Esos son los textos que más utilizan de un texto que según ellos está abolido. Cuando se habla del día de Shabbat, reposo, se tiran la bolita y dicen, eso es para Israel o los judíos. El no comer cualquier tipo de carne dicen lo mismo, que es solo para Israel o judíos, pero no para ellos, que son gentiles, sin entender que ser un gentil es ser un pagano. Eso significa esa palabra gentil del hebreo goyim, ser un pagano sin pacto, sin eloje. Podemos darle lectura en el Sefer de Corintiyim Aleph, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 2. Veamos lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 2.
Ustedes saben que cuando eran gentiles, iban según los arrastraban tras los ídolos mudos. La escritura no está abolida ni dividida como el mundo religioso lo cree y lo afirma, porque la palabra del Altísimo es su palabra viva, que no tiene caducidad. Lea y entienda el Shefer, el libro de Yeshayach, en Isaías capítulo 40 verso 8, dice: La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Elohe permanece para siempre. Y nuestro rabino Yahshua HaMashiach dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Matidya, Mateo capítulo 5 verso 17 al 18, Yahshua responde con mucha claridad a aquellos que piensan que la Torá, que la instrucción de Yahweh está abolida y que ahora ya será diferente. Dice la escritura referente a ese texto: no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Nuestro rabino Yahshua HaMashiach no dio autoridad a ningún talmid, discípulo, que enseñara que ahora podemos vivir en desobediencia a la Torá, a la instrucción de Yahweh, mucho menos que menospreciemos toda la escritura, pues la escritura es inspirada de Yahweh, el Todopoderoso Omnipotente. Leamos Timotei Bet, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohe sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Así que quede claro y entendible esto, que toda la escritura es inspirada de parte de Yahweh y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohe sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Pero ¿qué hay con enseñanzas que distorsionan el camino de la justicia? Ejemplo, donde se permita el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la hipocresía, el desobedecer los mandatos del Creador, por ejemplo, su día de reposo, su Shabbat, sus fiestas Kadosh apartadas, la alimentación kosher limpia. Sabemos que la escritura original es hebrea y no griega ni romana, porque en las muchas Biblias de las religiones las han adulterado, y por eso es que enseñan mucha falsa doctrina y no hay unidad con la verdad. Solo las mentiras tienen diferentes versiones. En cada religión tienen su propia Biblia. De acuerdo a lo que quieren toman de la escritura y lo demás lo desechan. Y así se proyectan al mundo engañando y mintiendo con una Biblia en la mano. Las sociedades bíblicas unidas son responsables de falsas doctrinas que a muchos está llevando a vivir en desobediencia y llevarán a muchos al camino de muerte. Recuerde y entienda que debe tener cuidado con la pluma mentirosa de los escribas.
esos traductores que en la Biblia cristiana le han añadido y quitado a como les ha dado la gana. Nosotros por eso tenemos la escritura hebrea, la Torá de Yahweh, donde cuando comparamos la Torá con la Biblia cristiana, vemos una gran diferencia que hay, porque en la Biblia cristiana ha sido modificada, adulterada y mutilada para tener a una religión feliz en la desobediencia contra los mandatos de Yahweh, y de hecho la teología del reemplazo, de quitar a Israel y poner en su lugar a la Iglesia, fue una falsa doctrina más del católico San Agustín de Hipona, quien espiritualizó el reino de Israel y dijo: Israel fue desechado y ahora su lugar lo toma la Iglesia cristiana católica romana. Ellos, la Iglesia de Roma, con el monje católico Petros Galatino, en el año 1520 puso el nombre Jehová. De ahí ahora los protestantes así le llaman a su Dios Jehová, cuando sabemos que ese no es su nombre, sino el nombre del Creador es Yahweh. Jehová es un nombre blasfemo. También en el idioma griego y latín inventaron el nombre del Mesías grecolatino Jesús, conocido siglos después como Jesús, cuando también sabemos que ese no corresponde al nombre del Mesías de Israel, pues el nombre del Mesías, que es único, nombre sobre todo nombre, es Yahshua, que significa Yahweh es nuestra salvación. Si usted quiere la verdad, busque y analice qué significa Jehová y Jesús en el código hebreo Strong y código griego Strong. La alimentación kosher limpia de Wayikra, Levítico capítulo 11, la mayoría de religiosos ignoran, porque leen mal la escritura y sacan de su contexto el texto para tener su pretexto. Pero mira y escuche con atención, al estar desafiando a Yahweh, traerá consecuencias, porque muchos iglesieros, religiosos o sectarios comen de todo lo que el Creador Yahweh prohíbe. Comen cerdo, camarones, ostión, conejo, liebre, iguana, serpientes, etc. Todo lo que la Torá de Yahweh prohíbe, ellos lo hacen. Pero leamos Isaías capítulo 66, verso 16 al 17. Porque con fuego contenderá Yahweh con su espada contra toda carne, y serán muchos los muertos de Yahweh, los que se consagran y se purifican para entrar en los huertos, imitando a uno en el centro, que comen carne de cerdo, de reptil y de ratón, llegarán a su fin todos juntos, declara Yahweh. Así que no lo digo yo, lo dice el Todopoderoso Yahweh, que todos los que hacen tales cosas comen carnes inmundas, serán talados, morirán. También creen en un Dios trino llamado Santísima Trinidad, cuando la Escritura dice en varios textos que el Altísimo Todopoderoso Yahweh es uno. El texto que todo hebreo y israelita lee y creemos con todo nuestro corazón hasta el hecho de nuestra muerte es el Shema, de Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, Yisrael, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno solo es. El Dios Trinidad fue inventado por el católico Atanasiano, y de allí toma el nombre del credo atanasiano. La doctrina del infierno de fuego fue inventado por Dante, conocido como el infierno de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, y esto lo proyectan las iglesias para asustar y manipular, que si no obedeces a la religión, te quemarás por toda la eternidad cuando te mueras, y estés en ese infierno de fuego para que sea un tormento eterno.
Todo eso es totalmente falso, anti-Torá, anti-escritural. Yahweh, el Todopoderoso, dice que nadie le añada a la escritura ni que nadie le quite. Ay de aquel o aquellos que están adulterando la escritura, poniéndole y quitándole. Ay de aquellos que están en desobediencia contra Yahweh, aquellos que no guardan los 10 mandatos, porque muchos dicen guardarlos, pero en teoría, porque en la práctica no guardan el Shabbat, día de reposo, en el calendario de Yahweh. Otros ofenden el primer mandato al tener otras deidades, ídolos hechos con manos humanas. Otros ofenden al tomar como nada el nombre del Creador Yahweh, llamándole por otros nombres y títulos falsos, o haciendo un trato en el nombre de Yahweh y no cumplirlo. También eso es tomarlo en vano, etc. Cualquier mandato de estos 10 que uno ofenda, te hace culpable de todos. La matemática del hombre es 10 menos 1 igual a 9, pero la matemática de Yahweh es 10 menos 1 igual a 0. En este lapso de tiempo de conocer la Torá, la instrucción de Yahweh y a su Mashiach, Yahshua, me he dado cuenta, al igual que muchos de ustedes, amados y amadas, Ajín y Ajotis, hermanos y hermanas de nuestro pueblo Israel, que es más fácil predicarle la palabra a una persona sin conocimiento a predicarle a una persona fanática religiosa, porque el fanático no va a defender la verdad de las escrituras, sino va a defender el nombre de su religión a la cual pertenece. Dirá, yo tengo mi religión y mi religión es la verdadera. Y de ahí no sale, porque eso lo cree y nadie le va a quitar ese pensar. Por eso Yahshua dejó a los fariseos, saduceos y escribas que se proyectaran y anduvieran así, mas siempre cuando tenía la oportunidad les mostraba que las escrituras no la obedecían como deberían ser, y quedaban evidenciados públicamente por Yahshua el Mesías. La iglesia y la religión no es sinónimo de salvación, porque la salvación viene de Yahweh y está en su Hijo Yahshua HaMashiach, quien murió por nosotros. A Él debemos seguir. Él es el Roé, pastor. Por eso nos dijo que obedezcamos su palabra, que guardemos los mandamientos del Padre Celestial Yahweh, así como Él los guardó y estaba en el amor del Padre Celestial Todopoderoso Yahweh. La palabra de Yahweh permanece para siempre, y los que aman a Yahweh lo demuestran con la obediencia. Ellos son los que le aman. Pero quienes están en desobediencia a las palabras de Yahweh, aunque canten todo el día en su templo, aunque prediquen de casa en casa, aunque tengan llenas de personas sus templos, salones o iglesias, de nada sirve, porque escrito está, este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí, pues enseñan mandamientos y doctrinas de hombres. Así que todo aquel que pone su enseñanza por encima de la escritura, está enseñando doctrinas y mandatos de hombre, entonces eso es una adoración hipócrita, es una falsedad, porque están desafiando constantemente al Creador Yahweh, y sin embargo dicen que están haciendo lo correcto cuando es totalmente falso. Si tú amas al Creador Todopoderoso Yahweh, guarda sus mandamientos, obedece su Torá, instrucción, cree en el Mesías de Israel Yahshua, haz teshuvá, vuélvete de tus pecados, sigue la emet, verdad, vive en Kadushá, apartado, ama a Yahweh y ama a tu prójimo como a ti mismo, pues de estos 2 mandamientos depende toda la Torá, instrucción y los profetas. Esta ha sido la enseñanza de este Yom, de este día. Si gustan, pueden añadirse a este canal de enseñanza de la Torá, Shofar de Yahweh. Que tengan un bendecido Yom, un bendecido día.
Shalem Alejem, paz a ustedes.